Padre nuestro que estás en el cielo, en tu lugar, te doy gracias porque podemos estar aquí, Padre, te doy gracias porque nos traes, nos cuidas y nos das lo que necesitamos, Padre. Te pido por nuestro corazón que se abra y que podamos entenderte, y por nuestra mente también, y que podamos aprender de ti, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Gracias porque realmente es hermoso habitar juntos los hermanos en armonía, Señor. Es un regalo cada domingo que tenemos, dejar nuestras cargas, dejar nuestros trabajos y reunirnos. Y queremos alabarte, Señor, unir nuestras voces y que nuestra alabanza llegue a tu trono, Señor, con humildad, pero con sinceridad y con reverencia, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra luz y nuestra salvación, y a ti queremos alabarte desde el corazón. Gracias, Padre. Amén. Siempre bueno es alabarte, Señor.
Y dice la palabra del Señor en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si están estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Vamos a entonar este himno con alegría. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, confiando en sus promesas yo estaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado siempre en poder, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, confiando en sus promesas yo estaré. Todas las promesas del Señor serán luz y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, confiando en sus promesas yo estaré. Y ha llegado el momento de traer nuestras ofrendas al Señor y vamos a presentarlas a Él. Padre, te doy gracias por las bendiciones que tienes hacia nosotros, siempre más de lo que merecemos y más de lo que sería por nuestras obras, Padre. Te pido por el dinero que se va a entregar aquí, Padre, que tú lo bendigas y que sea usado para tu honra y para tu gloria. En nombre de Jesús, amén. En la
con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Podemos tomar asiento, hermanos. Pues es tiempo de abrir la palabra del Señor y vamos a orar para que sea Él quien nos ilumine, nos haga comprender lo que desea, su voluntad, y podamos también llevarla a término a nuestra vida. Vamos a orar por ello. Amén. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por poder estar aquí en tu casa, Señor. Y, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que lleve la predicación de la palabra, Señor. Que tú unjas a Samuel, Señor, y abra su boca, Señor, según tu voluntad, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, nuestra mente y todo nuestro ser, para que podamos administrárnosla, Señor, a nosotros y podamos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, y gracias, Señor, por tantas promesas a las que podemos agarrarnos cada día, Señor. Y en tu palabra, Señor, está llena de ellas. En tu nombre te damos gracias. Amén. Un escritor francés del siglo XIX afirmaba que el final de una obra debe hacer recordar siempre el comienzo. El final de una obra debe hacer recordar siempre el comienzo. Y así es con las cartas del apóstol Pablo, hermanos. Llegamos hoy al final de la primera carta a los tesalonicenses y en sus últimos versículos de despedida nos recuerda Pablo algunos de los temas que ya ha tratado desde el inicio de la misma. Y lo hace a través de 4 peticiones de gran importancia para la vida de la Iglesia. Y en eso meditaremos en esta mañana. Una petición para que oren, una petición para que demuestren comunión y afecto fraternal como Iglesia. En tercer lugar, una petición para que se sometan a la palabra de Dios. Y por último, una petición para que la gracia del Señor sea derramada sobre sus vidas, sobre la Iglesia del Señor. Y eso lo leemos en los últimos versículos, del 25 al 28 de 1 Tesalonicenses 5. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Vamos a dejarlo del ósculo, que hoy tendríamos que traducirlo, ¿verdad? Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así termina el apóstol Pablo. En primer lugar, una petición de oración hace a la Iglesia, una petición para que la Iglesia ora. Y empieza esta despedida dirigiéndose a la Iglesia con un afectuoso y cálido hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, es parte de la familia de la Iglesia, jamás ha usado de autoritarismo ni ha hecho halago de su posición como apóstol, misionero a los gentiles. Justo lo contrario, siempre se ha presentado como un siervo del Señor y como parte, ¿verdad?,
de la familia del Señor, como un hermano de cada discípulo de Cristo en el seno de la Iglesia. Su humildad resalta aquí, si cabe más, con la petición que realiza al finalizar su carta. Orad por nosotros, orad por nosotros. El apóstol Pablo pide oración. Y no es la primera vez que lo hace, ¿verdad? En sus epístolas lo hace varias veces a muchas comunidades de fe, por ejemplo a la de Roma. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis orando por mí. A la iglesia de Corinto le escribe así: cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Dice, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Escribe a la iglesia de Éfeso en estos términos: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Escribe a la iglesia en Filipos de esta manera: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús, esto resultará en mi liberación. Y por último, a la iglesia en Colosas: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. De nuevo pide el apóstol oración por él y por sus colaboradores en la misión, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Por un lado, esto nos habla, hermanos, de la urgencia, de la necesidad, de la prioridad, debemos decir, de la oración, su necesidad urgente en la vida de los cristianos y de la Iglesia del Señor. Para el conocido reformador del siglo XVI, Martín Lutero, orar, dice, era la obra de la fe. Se preguntaba, ¿qué es la fe sino pura oración? ¿Qué es la fe sino pura oración? Y recordamos también la expresión de un hermano británico de hace siglos: ¿ya conoces el valor de la oración?, decía Sir Thomas Buxton. Es precioso, sobre todo precio, nunca la descuides. El valor de la oración, la necesidad de la oración. Pero no solamente nos habla Pablo aquí con esta petición de esa importancia y urgencia de la oración, sino también de la necesidad de los siervos de Dios y del ministerio cristiano. La necesidad que tienen los siervos de Dios y el ministerio cristiano de la oración, porque se trata sin lugar a dudas, de una lucha espiritual. El servicio cristiano significa estar en la brecha, en primera línea de batalla, y eso requiere de protección de Dios y del poder de Dios. De ahí la petición del apóstol, para que oren por él y también por los compañeros en el campo de misión. Los motivos por los que pide oración el apóstol son numerosos en sus cartas. Pide que oren por su seguridad y su protección del Señor. Pide que oren para que Dios les dé sabiduría en el servicio pastoral y misionero. Pide para que sus planes y prioridades se conformen a la voluntad de Dios en su vida. Pide por poder y eficacia para que la palabra sea predicada con el Espíritu desde lo alto, ¿verdad? Pide para que Dios les fortalezca también espiritualmente y puedan servir con integridad. Un pastor presbiteriano del siglo XIX solicitaba oración a la iglesia a la cual servía con estos términos: hermanos, oren por nosotros, para que Dios nos guarde del pecado, para que andemos con cuidado, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, para que nuestros corazones puedan ser más devotos a Dios y nuestras vidas sean un ejemplo más impresionante del Evangelio que predicamos, para que seamos completamente adecuados para nuestra obra, nuestros conflictos, y nos revistamos de toda la armadura de Dios, para que seamos más fieles y sabios para ganar almas, y para que disciplinemos nuestro cuerpo y lo tengamos en sujeción, no sea que habiendo predicado a otros, nosotros seamos
desechados. Y tiene esta petición un eco claro de las peticiones mismas del apóstol Pablo, ¿verdad? Sabia es la iglesia que ora por sus pastores, por su liderazgo, por sus diáconos, por sus misioneros. Será una iglesia llena de poder y bendición, que impactará a su sociedad en la que vive. Esta es la primera petición del apóstol Pablo en esta despedida tan hermosa de su carta. Hermanos, orad por nosotros. Orad por nosotros. En segundo lugar, vemos una petición para que demuestren comunión y afecto como iglesia. Así leemos el siguiente versículo: saludad a todos los hermanos con beso santo. De nuevo, esta petición no es nueva en esta carta simplemente, sino que la vemos ya en la carta a los romanos, también en la de Corintios. También el apóstol Pedro, por ejemplo, se despide en su carta de varias iglesias diseminadas por Asia Menor con estas palabras: saludaos mutuamente con un beso de amor fraternal, paz a todos los que vivís unidos a Cristo. Bueno, el beso fraternal entre hermanos y hermanas en la iglesia primitiva llegó a ser un símbolo de amor y de afecto genuino entre los creyentes. Algunos historiadores cuentan que quizá ese beso fraternal se daba justo antes de tomar la cena del Señor, también como señal de reconciliación y unidad de todo el cuerpo de Cristo. Sea como sea, era mucho más que un simple ritual, ¿verdad? Que un gesto de costumbre, ¿verdad? Se trataba de una muestra genuina, personal, calurosa, espontánea, de ese afecto terrible, tremendo, ¿verdad? Precioso, practicado cuando se reunía la iglesia o se encontraban dos hermanos creyentes. Yo pensaba, ya sea el beso fraternal o de acuerdo a la cultura o al temperamento personal, un buen apretón de manos o un cálido abrazo, no lo tengo aquí, pero lo digo, como los que da José Mari, ¿verdad? Ese contacto fraternal, ¿verdad?, de amor, es del todo necesario, hermanos, en nuestro tiempo, falto de afecto y tan lleno de soledad. De tal manera que la Iglesia viene a ser testimonio del amor de Dios, quien también nos ha abrazado desde la eternidad, haciéndonos suyos por la fe en Cristo Jesús. Mirad cómo se aman. Era una frase, hermanos, que pronunciaban los paganos al contemplar a los cristianos y que nos habla del poderoso testimonio de una iglesia que muestra afecto fraternal y amor genuino entre sus miembros. Tal como dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nada hay peor para el testimonio de una iglesia como la ausencia del saludo y del afecto. Y de lo contrario, hermanos, nada hay mejor que eso mismo, el saludo y el afecto en la comunidad cristiana. Y lo decía el salmista hace siglos, y así lo hemos entonado en esta mañana. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía, qué bonito, dice, es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Una petición para que los hermanos muestren ese cálido afecto, ese fraternal amor. Saludad a todos los hermanos con beso santo. En tercer lugar, hermanos, vemos una petición para que se sometan a la palabra de Dios. El tercer deseo de Pablo en esta despedida está expresada en los términos más fuertes que podemos casi encontrar. Se trata, como aquel que dice, de una exigencia para que cada uno de los hermanos de la iglesia se sometan a la palabra del Señor. Así lo expresa. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. El mandato es que la carta
manuscrita, de la que obviamente al principio existía una sola copia, y a eso le juntamos, ¿verdad?, el grado de analfabetismo de las iglesias en esa época, se leyera en voz alta con toda la iglesia presente, con cada uno de los hermanos y las hermanas, escuchando con cuidado, ¿verdad?, ese contenido inspirado por el Espíritu Santo y escrito por la pluma de Pablo, o en esta ocasión dictada a Silas como amanuense. La palabra de Dios es tan importante, es tan vital, es tan necesaria y urgente, hermanos, en nuestra vida de fe, que es necesario, primero, y de eso extraemos, de aquí lo extraemos, primero, la asistencia a la iglesia en comunión con los hermanos. Punto 1. La asistencia a la iglesia en comunión con los hermanos. Y segundo, unos oídos atentos para la escucha de la palabra y un corazón abierto para su recepción con fe y obediencia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y recordaba de nuevo aquí las palabras que ya hemos escuchado en alguna ocasión del gran predicador bautista, Spurgeon. Es la voz de Dios, no la del hombre. Las palabras son palabras de Dios, palabras del eterno, del invisible, del todopoderoso, del Señor de esta tierra. La Biblia es la Biblia de Dios. Y cuando la veo, me parece oír una voz que sale de ella y me dice, yo soy el libro de Dios. Hombre, mujer, léeme, yo soy la escritura de Dios. En cuarto lugar, queridos hermanos, una petición por la gracia de Dios. Esta es la última petición del apóstol dirigida a Dios en oración. Se trata de una bendición. Y así termina el apóstol todas sus cartas, o la mayor parte de sus cartas, con esa palabra de bendición por las iglesias a las que escribe. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Nos hemos preguntado, alguna vez, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Verdad? Hemos meditado con detenimiento acerca de la gracia, cuán preciosa y hermosa es expresada en la Escritura toda, de principio a fin, por la necesidad que tiene nuestro mundo perdido de la gracia de Dios. Hemos pensado en la necesidad urgente en nuestra vida y en nuestro mundo. La gracia es el amor eterno e incondicional, es decir, totalmente inmerecido, hermanos, de Dios expresado al ser humano. La gracia es su favor inmerecido para cada uno de nosotros. Es lo que movió a Dios para enviar a su Hijo unigénito para nuestra redención. Es el poder de Dios que se expresa en medio de nuestra debilidad. Es el don de Dios en Cristo Jesús. La gracia es su perdón inmerecido, su perdón que no merecemos. Es su salvación inalcanzable para nosotros, pero posible para Dios. La gracia es el abrazo del Padre al Hijo pródigo. Es nuestra necesidad más importante, diaria, constante. En este momento necesito de su gracia. Es su fortaleza para nuestra lucha en la jornada. Así lo expresa la palabra de Dios. Así que acerquémonos confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Efesios 2, 4, 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, sois salvos. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Por último, en 2 Corintios 12, 9, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, afirma Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades,
para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Una petición por la gracia de Dios, que la gracia sea derramada en abundancia sobre la iglesia del Señor. Qué necesario es orar por este motivo, pedir la bendición del Señor en esta manera. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Yo pensaba, queridos hermanos, para finalizar, qué hermosa y viva es aquella iglesia que atiende a los requerimientos de la palabra de Dios, que cree sin fisura en la autoridad de la Escritura para su vida y la hace suya. Qué hermosa y viva es esa comunidad de fe, esa iglesia, ¿verdad? Por ello hoy en el siglo XXI, hermanos, podemos, qué maravilla, leer las cartas del apóstol Pablo y ponerlas en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón. Pedimos y pido al finalizar esta epístola que el Espíritu de Dios nos ilumine el entendimiento y nos dé vigor, hermanos, para que en nuestra voluntad podamos cumplirla, en la voluntad del Señor. Para despedirse en esta primera carta a los tesalonicenses, tanto de esa iglesia, hace tantos siglos, como de la iglesia en la actualidad, hermanos, nos deja estas peticiones. Recordemos, una petición para que la iglesia ore, por sus pastores, por sus diáconos, por sus misioneros. Una petición para que la iglesia muestre afecto fraternal, amor, una comunidad viva, hermanos, calurosa. Qué buen testimonio a nuestra sociedad en el día de hoy. Una petición para que nos sometamos a la palabra. Qué bonito que todos los hermanos y las hermanas escuchen esa carta y puedan sujetarse a la misma. Y por último, cómo no, porque si no sería imposible lo demás, una petición para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada sobre todos nosotros. Y así es que oramos en esta mañana, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y en su Iglesia, queridos hermanos. Vamos a entonar un cántico al Señor y es una oración. Le estamos diciendo: Señor, guíame, úsame, lléname, transfórmame. Tú eres el buen alfarero. ¿Os acordáis? Jeremías 18, el alfarero. ¿Qué haré? ¿Qué haré de este pueblo? Esa vasija. Oh, hermanos, que el Señor nos moldee y nos haga para su gloria y honra. Puestos en pie, queridos hermanos, entonamos al Señor.
Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio para siempre. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.